Señor Óscar Pérez Torres, exdiputado venezolano, asilado político en nuestro país, ¿no es cierto?, desde el año 2009. ¿Cómo está, señor? Sí, buen día. Bienvenido, Buen día, señor María Pérez. Jesús. Muchas gracias por la invitación. Nos ha traído además usted aquí la carta, ¿no?, que usted dirige al presidente peruano, al presidente de la República, al señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Usted le dirige una carta que la tenemos aquí, en la que fundamentalmente, ¿qué es lo que ustedes piden? ¿Qué puede hacer el pueblo venezolano cuando ha sucedido esto? En la que, por ejemplo, el Congreso del país y la Asamblea, en su mayoría opositora, señalan que se ha roto el orden constitucional denunciando un golpe de Estado. Sí, María Jesús. Precisamente venimos en este momento de estar en el despacho presidencial entregando formalmente una carta mediante la cual solicitamos al presidente Pedro Pablo Kuczynski, de manera muy respetuosa, que evalúe la posibilidad de impulsar la convocatoria de manera urgente y extraordinaria de una reunión de cancilleres de la organización, de países miembros de la Organización de Estados Americanos, para que se debata, se discuta sobre la gravísima situación de ruptura del orden constitucional y democrático en nuestro país, y que obviamente esa discusión lo que busca es convertirse desde las afueras de nuestra nación en un muro de contención frente a lo que pudiese ser un estallido social que nadie, absolutamente nadie puede propugnar y nadie puede impulsar. Por eso que al presidente Pedro Pablo Kuczynski, además de solicitarle que pueda impulsar la convocatoria de esta reunión de cancilleres en el seno de la OEA para discutir este golpe de Estado que se está dando de manera continuada, recurrente en Venezuela, también se evalúe la posibilidad de invocar de inmediato la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que no en vano y que no es fortuito se suscribió en el Perú. Entonces queremos aprovechar esa actitud gallarda, de talante democrático que ha venido solidariamente en los últimos tiempos, desde que asumió la presidencia de la República, mostrando hacia Venezuela el presidente Kuczynski. Y lo dijo en la ONU, ¿no? Claro, mira, fue una actitud deferente que nosotros como pueblo agradecemos, y que obviamente el que Pedro Pablo Kuczynski, el presidente Kuczynski, se haya convertido en una suerte de defensor de los derechos humanos, de la democracia de Venezuela ante los ojos del mundo, para nosotros tiene muchísima valía, y es por eso que el día de hoy estamos solicitando esto que está plasmado en esta carta. Sí, y tenemos la carta, ¿no?, y el documento, y vamos a leer solamente alguna parte de ella. Dice: aprovecha la oportunidad para respetuosamente solicitar al presidente de la República sus buenos oficios y se sirve evaluar la posibilidad de impulsar con carácter de urgencia efectivamente esa convocatoria a esta reunión extraordinaria de cancilleres de países miembros de la OEA. ¿Para cuándo sería? Esto urge, ¿no? ¿Qué está pasando? Venezuela en este momento está colocada, la ha colocado la irresponsable conducta de Nicolás Maduro sobre un enorme barril de pólvora que en cualquier momento pudiese estallar. No, la crisis social ya se vive, ¿no? Y obviamente de manera responsable los demócratas, no solamente venezolanos, sino en el mundo, estamos obligados a buscar vías que impidan que esto suceda. Esas imágenes que estamos viendo precisamente en este instante a través de la pantalla de TV Perú, solamente la última vez que eso se produjo fue en 1848, cuando un dictador, José Tadeo Monagas, irrumpió en el seno de la Asamblea Nacional del Congreso para ese momento y fusiló a todos los diputados. Ahora, en este ese Congreso, momento. fíjese, es una pena, ¿no?, que ustedes tengan que recordar una página así de su historia en pleno siglo XXI. Y fíjese, esta situación del Congreso de su país, de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, tiene la oposición en su mayoría al grupo chavista, ¿no es cierto? Sin embargo, los mecanismos, ¿no?, del chavismo emplean a la gente para irrumpir de esta manera tan violenta. Sí, pero ¿A guisa de qué? Para que más o menos tenga, le configuro el contexto sobre lo que está aconteciendo en este momento en Venezuela. Efectivamente, el pasado 6 de diciembre la oposición ganó la mayoría calificada del Parlamento venezolano. ¿Qué hizo? De inmediato Nicolás Maduro, con el control que tenía para ese momento en la Asamblea Nacional,
a solo una semana de haber perdido las elecciones, a 5 de sus candidatos al Parlamento que perdieron, los nombró magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y los incorporó en la Sala Constitucional. ¿Qué ha sucedido? Que estos señores que perdieron, porque son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, son los que han venido desmontando todo el aparato constitucional y democrático de nuestro país. Son estos señores designados de una manera irregular al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quienes les han venido arrebatando sistemáticamente competencias a la Asamblea Nacional, y son estos señores los que de una u otra forma han venido acompañando como cómplices necesarios a Nicolás Maduro para adelantar este golpe de Estado. Lo más grave fue, por supuesto, el que se hayan atrevido con unas decisiones de tribunales distritales municipales en Venezuela de suspender la consulta popular, el referéndum revocatorio. Bueno, por eso es que señalan golpe de Estado. Claro, bueno, por eso y además otras tantas cosas más. Exacto. La violación sistemática, María Jesús. Pero ¿qué futuro espera la revocatoria si la gente quería ir al referéndum? No hay nada más democrático que consultarle al pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Nadie más sabio que el pueblo venezolano para decidir si quiere o no, como lo establece la Constitución, porque no es un antojo de la oposición, el referéndum revocatorio está claramente consagrado en el artículo 72 de la Carta Magna. Nicolás Maduro ha desperdiciado una oportunidad de oro para utilizar esta válvula de escape que significa el referéndum revocatorio para salir en sana paz del poder. Claro el revocatorio representa el camino a la transición pacífica y democrática hacia el bienestar de todos los venezolanos. Bueno, y Nicolás Maduro ha pisoteado esa posibilidad. Y ha pisoteado a los venezolanos, ¿no? Lo que más es, supongo, terrible para usted, para su pueblo, para su país. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué ampara a los venezolanos en relación a una actitud dictatorial? Sí, el artículo 333 y el artículo 350 de la Constitución pueden ser invocados para declararse en rebelión cuando actitudes como esta que estamos viendo de manera sistemática se están registrando en Venezuela se vengan adelantando. Me permito leer brevemente el artículo 350 porque se pudiese hacer creer fuera del país que la decisión de la Asamblea Nacional del día de ayer está al margen de la Constitución al declararse en rebeldía y desconocer lo que está haciendo Nicolás Maduro. El artículo 350. Golpe de Estado, además. Claro, además, porque es un golpe de Estado. Artículo 350 de la Constitución de Venezuela. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Es el artículo 350 de la Constitución Nacional y el artículo 333 también va en la misma dirección. Cualquier ciudadano venezolano, investido o no de autoridad, está en la obligación en este momento, cuando se ha generado esta ruptura del orden democrático e institucional en nuestro país, de acometer por la vía pacífica, por supuesto, todo lo que sea conducente a los fines de restablecer el orden democrático en nuestro país. Y es por eso que la Asamblea Nacional no está sola en esta lucha. El 87%, María Jesús, para que usted tenga una idea de cómo está la situación en Venezuela, el 87% de los venezolanos en este momento respalda la convocatoria, referéndum revocatorio, porque la gente está harta. En Venezuela la gente se está muriendo de hambre, no es una metáfora, una exageración, algo para tratar de exacerbar los ánimos. La gente se está muriendo de hambre, hurgando en la basura, gente que se acuesta sin comer, niños que se desmayan. Claro, estamos al borde de una pandemia. Al borde de una pandemia. Enfermedades crónicas hoy día se han convertido en enfermedades mortales. ¿Cómo es posible que hoy día en Venezuela un enfermo, un paciente asmático, su diferencia o su muralla que lo separa de la muerte sea la bombonita, un inhalador? Porque no hay un inhalador para un asmático y obviamente esas son las cosas que se están registrando en nuestro país, sumado a la exacerbada criminalidad que se registra en nuestro país, en donde nada más y nada menos el año pasado 27.000 personas perdieron la vida en manos del AMPA. Qué terrible, 27.000 personas. Le preguntaba también la situación de los medios de comunicación por un lado, y además al amparo del artículo 72 de la Constitución de ustedes, un presidente puede ser revocado luego de la mitad de su mandato. Claro, pero es que además esas normas, lo curioso es que quien incorporó en el año 99, cuando se realizó la constituyente en nuestro país, quien incorporó
la figura del referéndum revocatorio fue el expresidente Hugo Chávez Frías. Claro, en ese momento gozaban de una altísima popularidad, de respaldo del pueblo venezolano. Y no le llamaban referéndum revocatorio, le llamaban referéndum aprobatorio. Porque como tenían muchísimo respaldo popular, sabían que al someterse a este tipo de consulta iba a ser aprobada su permanencia en el poder. Se puede apelar aquí al artículo 72 de su Carta Magna, naturalmente. Bueno, es lo que estamos apelando. Y no es posible que estando claramente establecido en el artículo 5 de esta Carta Magna, que es uno de los caminos que hemos decidido desde hace tiempo en la oposición transitar, la Constitución de Venezuela. El artículo 5 de esta Constitución es muy claro. La soberanía reside en el pueblo, el cual la ejercerá de manera clara a través del voto. ¿Cómo se le niega al pueblo venezolano que se exprese en el referéndum revocatorio? Es por eso que el día de hoy, además de agradecer la actitud del presidente Kuczynski, de la fuerza, porque es importante también destacar, de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. ¿Y las fuerzas militares en su Perú, país cómo se están comportando? Bueno, la cúpula militar está totalmente plegada a los caprichos de Nicolás Maduro, porque hay muchos negocios que a futuro tendrán que esclarecerse a la luz de la justicia nacional e internacional. Muchísimos negocios turbios en donde muchos de estos funcionarios castrenses tendrán que rendirle cuenta al país, a la justicia venezolana y a la justicia internacional. No en vano, ninguno de estos generales es capaz de montarse en un avión y salir a pasear por el mundo. ¿Por qué no lo hace? Porque saben que los van a bajar del avión en cualquier lado y los van a llevar a rendir cuentas ante tribunales internacionales, cosa que por supuesto en cualquier momento de eso. Bueno, porque le pregunto eso porque la fuerza militar pues es básica, es importante. Claro, no para un golpe de Estado, ojo, no necesariamente, para respaldar el cumplimiento y el respeto a la Constitución. ¿No? Claro, mira, María Jesús, para que tengamos claro, los cuadros medios de la Fuerza Armada, de los cuales yo tengo amigos en el seno de ella, tienen esposas, tienen madres, tienen hijos, esposas, madres e hijos y demás familiares que tienen que meterse en colas de 10, 12 horas para tratar de conseguir un kilo de arroz, un pote de harina o cualquier otra cosa para comer. El desabastecimiento es generalizado. Claro, entonces yo me imagino y estoy consciente que cuando ese oficial llega a su casa, lo que escucha es el lamento de la esposa, de los hijos, de la madre, que dice que no hay nada que comer. O sea, ellos sufren, los miembros de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, de las mismas calamidades que nos impone este desgobierno que lidera Nicolás Maduro, y que lo mejor que puede pasar en este momento es que se le permita al pueblo venezolano, que ha soportado todo tipo de dificultades sobrevenidas que se les ha impuesto desde el Consejo Nacional Electoral. Primero, que no se iba a recoger las firmas colocando una sola huella dactilar, sino ahora hay que colocar 4. Que no van a ser 35.000 máquinas, sino van a ser 5.000 máquinas captahuellas. Lo más reciente fue que no se iba a recoger, a pesar de que es una circunscripción nacional, porque es la presidencia de la República y el 20% nacional, sino que había que recoger el 20% estado por estado. Bueno, a pesar de todo ello, el pueblo venezolano, sorteando todos esos obstáculos, dijo, vamos al referéndum revocatorio, y no tiene ningún tipo de justificación. Alguien que quiera ser reconocido en el mundo como demócrata, imposibilitar el que el pueblo se exprese cívica, pacífica y democráticamente en el marco de la Constitución Nacional en las urnas. Bueno, la pregunta que uno se formula. En este momento son 3 vías las que hemos decidido transitar. Una, la Constitución como bandera, como estandarte de lucha. ¿Que la respeta Aquí está Maduro? todo. Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. Eso no lo inventamos nosotros, esa frase es una frase de Hugo Chávez Frías y nosotros estamos haciendo, estamos haciendo nuestra en este momento. Segundo, la movilización popular, la gente en las calles expresando su descontento frente a esta situación en contra de la democracia que se está adelantando en Venezuela. El próximo miércoles en toda Venezuela va a haber una gran movilización, y en Lima, en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, también va a haber una movilización de los venezolanos que vivimos acá. Y por último, estamos buscando el acompañamiento internacional. Ante la inexistencia de poderes públicos, a excepción de la Asamblea Nacional, que cumplan a cabalidad lo que establece la Constitución Nacional y acompañen al pueblo en esta lucha por la democracia,
hemos decidido salir a recorrer el mundo, como hicimos el día de hoy con el presidente de la Pedro Pablo República Peruana, Kuczynski, para pedirle nos siga acompañando en la búsqueda de impulsar un camino en paz hacia una transición a la democracia en Venezuela. ¿Y qué respuesta? ¿Es un golpe de Estado? Es un golpe de Estado y no queda la menor sombra de duda de que es un golpe de Estado, y no es un golpe de Estado que se produjo el día de ayer o cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la decisión de suspender el referéndum revocatorio. Es un golpe de Estado sistemático, recurrente y continuado, en donde se ha venido de manera flagrante violentando el contenido, el texto constitucional, tratando de imponer a golpes y porrazos, como decimos en Venezuela, la voluntad de un solo hombre. ¿Hay esperanza de recobrar el orden constitucional en Venezuela? Claro, mientras se tenga el acompañamiento del pueblo y el acompañamiento de los demócratas del mundo, como es el caso del Perú, en donde, repito, no solamente es el presidente quien nos ha estado acompañando sin que eso pueda ser identificado o nombrado como injerencia en asuntos internos de otra nación, sino también las fuerzas políticas del Perú, los parlamentarios del Congreso peruano, las fuerzas, los líderes. ¿Tendría fecha tentativa? No, ya eso es obvio. Primero, que sea aceptada esta respetuosa petición que le estamos haciendo al presidente, al canciller Ricardo Luna Mendoza, y por supuesto que ya ellos, en el marco de lo que son sus legítimas competencias, establecerán cuándo hacerlo. Yo creo que los peruanos, una vez más, hacemos votos porque se restituya este hilo constitucional y el orden democrático, ¿no? El respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Gracias. Los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, y con esto concluyo, María Jesús, los derechos humanos, la defensa de ellos no tiene frontera. Es una defensa universal en donde todos tenemos que vernos involucrados como comunidad. Categóricamente. No, tiene rato sumado, no se suma, tiene rato sumado. Muchas gracias por estar acá. A ustedes, Lamentamos lo que pasa en Venezuela. Óscar Pérez Torres, exdiputado venezolano, asilado en el Perú desde el año 2009, con nosotros hablándonos de lo que ha sucedido en su